Hola, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico del día de hoy. Espero que hayan tenido un miércoles de mucha bendición y un miércoles gozoso. Y si no fue así, todavía es el momento en el cual este día puede ser un día especial, porque es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. El día de hoy vamos a iniciar una serie que le hemos llamado el año agradable del Señor. Tal como lo dice y nos lo enseña la palabra en Lucas capítulo 4, versículo número 18 y 19. Dice la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Y de qué se trata el año agradable del Señor? El año agradable del Señor es una frase o una oración que también se puede traducir como el nuevo pacto, el pacto de gracia, el shalom de Dios para nosotros sus hijos. Y implica que todo lo que nosotros hemos recibido y tenemos es por gracia, no solo lo que se refiere a la salvación, sino la vida cotidiana. En Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10, la palabra nos recuerda que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios, para que nadie se jacte en su presencia, y que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esas buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas son precisamente las que le dan su esencia, su connotación, su contenido al año agradable del Señor. Por el otro lado, en Juan capítulo 3, versículo 27, la palabra de Dios dice que nada nos es dado, nada tenemos nosotros que no nos sea dado del cielo. Y en Santiago capítulo 1, versículo 17, dice, nos enseña que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. De tal manera que todo lo que usted y yo somos, tenemos, podemos, etcétera, es debido a que vivimos en el año agradable del Señor, en el año de la gracia, en el pacto de gracia, y todo lo hemos recibido de Él. Por eso la palabra de Dios también en Juan capítulo 15, versículo 1 al 5, nos dice que Él es Jesús, es la vid, nosotros somos los pámpanos, y que separados de Él nada podemos hacer, nada que tenga un peso eterno, nada que sea trascendente, nada que vaya más allá de lo limitado de la vida terrenal, de la vida natural que tenemos. Y todo ello, todo lo que Dios nos da, no es por méritos de nuestra parte, sino que es por su gracia. Aún las buenas obras que podamos hacer son preparadas por Él de antemano. Aún la obediencia, la fe o el amor, que algunos lo toman como mérito propio, ninguna de esas cosas son mérito propio. En realidad son un regalo de Dios para nosotros a través del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre y templanza, y es dominio propio. Y el dominio propio es la obediencia, y ya vimos que la fe y el amor también están indicados como fruto del Espíritu. Por lo tanto, eso también es por gracia. La palabra en el Salmo 139, versículo 13 al 16, dice lo siguiente: porque, y esto es parte de ese pacto de gracia, de ese año agradable del Señor para nosotros, dice la palabra: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien.
No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Notemos lo que dice la palabra acá. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar alguna de ellas o ninguna de ellas. Y eso se refiere a todas las cosas que implica nuestra vida, no solo algunas, sino todas ellas. Ya vimos entonces que la obediencia, las buenas obras, la obediencia, la fe que podamos tener, el amor, no son en realidad una obra nuestra, no son un mérito nuestro, sino que son la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y esa es la mayor connotación del año de la buena voluntad de Dios para con nosotros, del año de la gracia, del año del nuevo pacto, del shalom de Dios. El mayor regalo de ese año agradable del Señor es el Espíritu Santo viniendo a morar con cada uno de nosotros. Lo que le da el Espíritu Santo es lo que le da contenido, ese regalo del Espíritu Santo a cada uno de nosotros es lo que le da el contenido a ese año de la gracia del Señor. Y por eso dice que el Señor lo ha ungido, nos ha ungido para que prediquemos el año agradable del Señor. En el Antiguo Testamento eso no podía ser. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no estaba en ellos. El Espíritu Santo solo venía eventualmente sobre ellos, pero en el nuevo pacto el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, y el Espíritu Santo, como lo vamos a ver mucho más adelante, el Espíritu Santo es el que nos guía, nos dirige, nos enseña, nos motiva, nos impulsa para vivir en ese año agradable del Señor. En cuanto a que la fe y en cuanto a que las buenas obras, la fe, el amor, la obediencia y todo lo que tenemos viene de Dios, en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10, en Hebreos capítulo 11, no. Perdón, estoy así. En Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, la palabra de Dios nos recuerda que por gracia somos salvos por medio de la fe, y no de nosotros, pues es don de Dios. Y aquí hay algo importante que necesitamos entender. Nosotros, la mayoría, pensamos que salvación es solo el momento en el cual nosotros reconocimos el señorío de Cristo, que la palabra de salvación solo implica el momento en el cual usted y yo recibimos el señorío de Cristo en nuestras vidas. Pero salvación quiere decir también quiere decir la vida del salvo, es decir, nuestra vida desde el momento en el cual usted y yo conocimos el señorío de Cristo hasta nuestra eternidad. Y todo ello, y lo que la Biblia nos enseña es que todo ello es un regalo de la gracia de Dios que recibimos por fe. Porque el amor de Dios, dice la palabra en Romanos capítulo 5, versículo 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y es ese amor de Dios derramado en nuestros corazones que tiene un doble efecto. Primero que nada, es el amor de Él hacia nosotros y el amor por el cual Él nos permite vivir en ese año agradable de Él, número 1. Pero número 2, también es el amor para que usted y yo lo amemos a Él porque Él nos amó primero, y el amor para que nosotros amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Entonces, el año agradable del Señor implica toda la vida del creyente, la vida que podemos vivir guiados por el Espíritu Santo como creyentes, como es también en Isaías 61, versículo del 1 al 4, lo llama el año de la buena voluntad de Dios.
tal como lo vamos a ver ahorita más adelante. Dice en la palabra de Dios, como ya vimos, nos enseña en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19, que el Espíritu Santo nos unge para que demos buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, sacar a los presos de la cárcel, proclamar libertad a los cautivos y predicar el año agradable del Señor. Pero aquí hay una cuestión importante. Antes de que usted y yo lo prediquemos, estamos ungidos para vivirlo. Es decir, el primer efecto de esa unción, de ese ungimiento del Espíritu Santo para con nosotros, es que nosotros vivamos todas esas cosas que constituyen el día agradable del Señor, el año de la buena voluntad del Señor. Cuando Jesús habla en Lucas 4, 18 al 19, lo que está haciendo es una referencia a la escritura de Isaías capítulo 61, versículo del 1 al 4. Miremos lo que dice la palabra en ese pasaje de Isaías 61 del 1 al 4. Dice la palabra del Señor de esta manera: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Si notamos para quienes va destinado este año agradable del Señor, este año de la buena voluntad del Señor. En primer lugar, a los pobres, y habla de los pobres de espíritu, de los necesitados de salvación, de los que están presos en sus delitos y pecados, de los que no tienen vida eterna, los quebrantados de corazón y los enfermos. Los quebrantados de corazón éramos todos nosotros cuando vivíamos en el mundo. Es toda la gente que vive en el mundo. La gente que vive en el mundo está llena de frustración, decepción, desánimo, vacío, por lo menos una de esas cosas, y no muchas de esas cosas, y muchas emociones negativas más: estrés, angustia, ansiedad, miedo, en fin, muchas cosas, y eso los hace quebrantados de corazón. Su corazón está no llena el diseño de Dios. El corazón nuestro fue diseñado para que Dios morara en nuestro corazón. Sin embargo, en nuestro corazón, en el corazón de quienes no han recibido a Cristo Jesús, mora el yo, el ego, la carne, que está programada por el mundo y por el diablo. Entonces el corazón está quebrantado porque no cumple su diseño, y lo dice Jeremías capítulo 17 versículo 9: engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Está hablando del corazón no regenerado, del corazón no transformado por el Señor Jesucristo. En cuanto a otros, para los que está diseñado el año agradable del Señor, el año de la buena voluntad de Dios, es para los que están cautivos y oprimidos por el diablo, y estar en el pecado, estar viviendo una vida sin Cristo, es estar oprimido, es estar cautivo. Y de hecho la palabra de Dios nos dice que estamos las personas que están en esa situación están bajo la potestad de las tinieblas. Los enlutados, obviamente, también es las personas que no tienen a Cristo en su corazón, porque ellos no pueden disfrutar del gozo que es el fruto del Espíritu. Pueden tener eventualmente alguna alegría, pueden tener eventualmente alguna
algún contentamiento, pero no puede ser de forma permanente, porque el gozo, la alegría y el contentamiento permanentes solo pueden ser fruto del Espíritu Santo. Dar gloria, gozo, manto de alegría a los afligidos, a los enlutados, a los angustiados. El año agradable del Señor es para ellos, y también para transformarnos en personas que vivan en su justicia, que seamos propiedad de Él, hijos suyos, para su gloria, para edificar, restaurar y levantar nuestras vidas, y no solo las nuestras, sino las vidas de las personas a nuestro alrededor. La palabra en segunda de Corintios capítulo 1, versículos del 3 al 4 dice que con la consolación con la que usted y yo hemos sido consolados, vamos a consolar también a otros. Por eso primero vivimos, por eso lo que hablaba de Lucas 4:18, estamos ungidos, pero la primera unción es para que nosotros podamos vivir esa restauración, esa liberación, esa sanidad, esa libertad, ese año agradable del Señor, y después, con esa consolación con la que hemos sido consolados, consolar también a otros para que puedan vivir de la misma manera. Como nos damos cuenta, el año agradable del Señor implica buenas noticias de la salvación y buenas noticias en cuanto a la pobreza material. La palabra de Dios nos recuerda que Jesús se hizo pobre para que usted y yo fuéramos enriquecidos en todas las cosas y nuestras necesidades fueran suplidas. Entonces es libertad de la pobreza, libertad del pecado en primer lugar, libertad de la pobreza, libertad del abatimiento, del quebranto del corazón, de la enfermedad, de la cautividad, de las opresiones, del luto, de la tristeza, de la frustración, del agobio, de todo sentimiento negativo. Es la transformación de nosotros en personas justas, en personas que vivan el reino de Dios y su justicia, y personas que desde ya vivan la vida eterna, restauración de nuestras vidas. Todo eso y mucho más implica el año agradable del Señor. Y estos beneficios no solo abarcan un área de nuestra vida o determinadas situaciones, aplican a todas las áreas de nuestra vida. El Señor no solo ve nuestra vida espiritual y no solo está interesado en nuestra vida espiritual, está interesado en todos los aspectos de nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, dice la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que el Señor nos santificará todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu lo santifica en la salvación. Nuestra alma está siendo santificada a través de la transformación de nuestro entendimiento, de nuestra mente acá en la tierra, y se concluirá cuando lleguemos delante del Señor Jesucristo, y la transformación de nuestro cuerpo en la resurrección de los muertos. Pero Él está interesado en que todas las áreas de nuestra vida sean libres, en que todas las áreas de nuestra vida vivan bajo bajo el manto, bajo el regalo, bajo la bendición del año agradable del Señor, el año de la buena voluntad de Él. Todo ello es lo que implica la prosperidad bíblica integral, la vida abundante, la vida plena, la vida eterna de la que nos habla la palabra de Dios. Y nuestra vida terrenal, nuestra vida actual, es el camino del perfeccionamiento diario hacia alcanzar cada vez más altos y más cercanos niveles de esa plenitud de vida. Como dice la palabra en Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús vino para que usted y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Y en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, nos recuerda que el Señor Jesucristo vino para que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Él, del que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas,
para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Notemos algo acá que es importante en este pasaje. Dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ya las tenemos, ya son nuestras. ¿Cómo nos han sido dadas? Nos han sido dadas por el poder de Dios mediante el conocimiento de Jesucristo. ¿Y en qué consiste esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? Son las promesas preciosas y grandísimas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y si somos participantes de la naturaleza divina, implica que participaremos de la vida divina, y la vida divina es la vida eterna. Y notemos algo, dice que ya nos han sido dadas, no que nos van a ser dadas cuando lleguemos a la eternidad. Ya nos han sido dadas para en este tiempo. ¿Para qué? Para que en este tiempo vivamos esa naturaleza divina, y para que en este tiempo vivamos la vida derivada de la naturaleza divina, que es la vida eterna. Eso ya lo tenemos, ya es nuestro. Solo necesitamos ir cada día perfeccionando las cosas que Dios nos ha dado en nosotros, lo nuevo que Él ha establecido, esas semillas que Él ha sembrado en nosotros para que produzcan fruto de vida eterna. ¿Y para quiénes es todo ello? Para nosotros los creyentes. La palabra de Dios y para todos los que estábamos en una vida pecadora antes de conocer a Cristo, pero ahora hemos venido al conocimiento de Él. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 31, mirad hermanos, o miren hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? El pasaje nos está diciendo que nos llamó a esta vida, a este año agradable del Señor, a todos aquellos que no lo merecíamos, a todos aquellos que éramos pecadores, éramos débiles, éramos inútiles, éramos lo vil del mundo, los que no tenían nada de sabiduría, y sabiduría es obedecer la palabra de Dios. Entonces, a todos es para todos los seres humanos, para todos los que estén, para todos los que reciban ese regalo que es la salvación en Cristo Jesús, que trae implícito el año agradable del Señor. Si vemos los tipos que en Isaías 61 nos habla la palabra de que para ellos es el año agradable del Señor, es para los abatidos, los necesitados, los pobres de espíritu, de alma y de cuerpo, los pobres de mente, los pobres de circunstancia, los quebrantados, los dañados, los destrozados, los derribados en cualquier área de la vida, los cautivos, los que están prisioneros por mentiras, argumentos y razonamientos falsos, razonamientos mentirosos del diablo, del infierno, los presos por el pecado, por las adicciones, por los problemas, por estados de ánimo negativos, atados, esclavizados por el pecado, con cadenas de maldad, iniquidad y rebelión en sus corazones, separados para los separados de Dios, para los que están bajo la potestad de las tinieblas, para los enlutados y los afligidos, los apesadumbrados, los acongojados, los abandonados. Y es seguro que cada uno de nosotros, por lo menos, teníamos varias de estas condiciones, y si no hemos reconocido al Señor Jesucristo, las tenemos todavía, pero la buena noticia es que
podemos salir de ellas, podemos ser libertados de ellas. Cristo en la cruz del Calvario pagó el precio para que usted y yo fuéramos libertados de todas esas situaciones y viviéramos cada día como el día que el Señor preparó para que anduviéramos en su gozo. La palabra de Dios dice respecto a cada día: este es el día que hizo el Señor para que nos alegremos y nos gocemos en él. Es decir, ¿y por qué nos vamos a gozar en él? Porque vivimos bajo ese año agradable del Señor, vivimos bajo ese pacto de gracia, vivimos bajo ese nuevo pacto, esa vida que es un regalo de parte de Dios. No hay motivo, el cristiano que verdaderamente conoce al Señor y verdaderamente conoce la palabra de Dios, no tiene ninguna razón para vivir en pesadumbre, para vivir en emociones o sentimientos negativos, para vivir en tristeza, frustración, condenación, culpa. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama a vivir el año agradable de Él, ese día que Él hizo, cada día que Él hizo para que nos gocemos y nos alegremos en Él. ¿Cómo vivir ese día agradable del Señor? Pues es muy sencillo. Necesitamos, para alcanzar todos esos beneficios que el Señor nos ha dado, necesitamos caminar todos los días, diariamente, en el proceso que Dios ha establecido para ello. Y dice la palabra en Proverbios capítulo 4, versículo 18, que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y en Filipenses capítulo 1, versículo 6, también la palabra de Dios dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en Jeremías 29:11, la palabra de Dios dice que Él tiene planes, Dios nos dice que Él tiene planes para nosotros, planes de bien, para darnos un futuro y una esperanza. Pero también hay una condición. En Oseas capítulo 4, versículo 6, la palabra nos dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Entonces necesitamos conocimiento, necesitamos crecer cada día en el conocimiento de Dios. Juan capítulo 17, versículo 3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Y recordemos que vida eterna es sinónimo también, igual que vida plena, vida abundante, vida próspera, es sinónimo de vida eterna. Y ya tenemos para nosotros disponible esa vida eterna, solo tenemos que caminar para encontrarnos con ella. La palabra y caminamos para encontrarnos con ella a través de la obediencia. Deuteronomio es el primer paso. Deuteronomio 28, versículos 1 y 2, dice la palabra que si nosotros obedecemos los mandamientos del Señor, obedecemos su palabra, vendrán sobre nosotros sus bendiciones y nos alcanzarán. No las vamos a tener que ir a buscar, ellas nos van a alcanzar. Lo que nosotros necesitamos es caminar en el camino en el cual esas bendiciones nos van a alcanzar, y el camino es la obediencia a la palabra de Dios y la obediencia a la dirección del Espíritu Santo. Necesitamos, y para ello necesitamos diligencia, no necesitamos esfuerzo para hacer cosas, necesitamos diligencia y esfuerzo para conocer la palabra, para buscar de la palabra, para vivir la palabra, para obedecer la palabra. En Proverbios capítulo 10, versículo 4, la palabra de Dios nos recuerda: la mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Y esto es aplicable también a vivir en ese año agradable del Señor. El diligente es el que lo va a vivir. El mismo Jesús nos lo recordó en Mateo capítulo 11, versículo 12. Jesús nos dice que el reino de Dios hasta el día de hoy sufre oposición, y solo los esforzados y los valientes lo arrebatan. Entonces necesitamos ser esforzados y ser valientes, no en hacer cosas, pero sí
en conocer la palabra de Dios y ponerla por obra. Entonces todas las bendiciones nos vendrán. Jesús nos dice en Mateo 6:33, busquen el reino de Dios y su justicia y todas las cosas les serán dadas por añadidura. Mire, la clave. Recordemos algo que dice Jesús. Jesús dice, yo soy la puerta en Juan 10. Pero también Jesús dice en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es en el Padre donde está la vida eterna, es en el Padre donde está el año agradable del Señor. Entonces no solo necesitamos ir a la puerta, que es Jesús, sino caminar el camino, que es la palabra de Dios, porque Jesús es la palabra, es la verdad, es el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice Dios en Jeremías, en el Salmo 119, 105, y Jesús es la verdad encarnada. Entonces necesitamos caminar en la verdad de Cristo. No solamente necesitamos ser salvos, necesitamos caminar en la palabra de Dios. Y entonces, caminando en la palabra de Dios, vamos a llegar a disfrutar en la plenitud ese año agradable del Señor, esa vida plena, esa vida abundante que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Recordemos, y esto es muy importante, en Oseas 4:6, lo que dice la palabra. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por falta de conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Cuando desconocemos la palabra de Dios, no vamos a vivir en ese año agradable del Señor, aunque esté disponible para nosotros, aunque lo tengamos enfrente. Pero como lo desconocemos y desconocemos cómo vivirlo, entonces no lo vamos a experimentar. Y ya mencioné que requiere esfuerzo y decisión, pero no para hacer obras, requiere esfuerzo y decisión para conocer a Dios, para buscar de la palabra, para ser guiado por el Espíritu Santo, para despojarnos de esa vieja manera de vivir, sustituyéndola por la nueva, sustituyéndola por la manera de vivir de Dios. Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 3 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Si nos damos cuenta, aquí no nos está hablando de que nosotros tenemos que hacer buenas obras. Lo que tenemos que hacer es poner nuestro cuerpo en servidumbre, es decir, dejar de obedecer lo que el cuerpo pide, dejar de obedecer lo que la carne pide, dejar de obedecer los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y dice también que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y qué es nuestro entendimiento? Nuestro entendimiento es la manera de pensar, la manera de sentir, nuestras emociones, nuestras actitudes, nuestras motivaciones, nuestras decisiones, nuestra agenda, nuestros planes. Que los dejemos de lado, que los renovemos, que los cambiemos, que los transformemos. ¿Por qué? Por los planes de Dios, por los pensamientos de Dios, por las emociones de Dios, por la agenda de Dios, por las actitudes y las motivaciones que Dios nos dice en su palabra. ¿Para qué? Para que comprobemos la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Y cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? El año agradable del Señor, el nuevo pacto, el año de la buena voluntad de Dios, la vida plena, la vida abundante, la vida próspera, etcétera. Así que no se trata de hacer buenas obras para merecer vivir en ese año agradable del Señor. Se trata de transformar nuestro entendimiento mediante la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo para entrar en esa dimensión, en esa vida que es
el año agradable del Señor, el año de la buena voluntad de Dios. Ahí comienza todo. En las próximas enseñanzas vamos a ver los múltiples beneficios de vivir en el año agradable del Señor. Por ejemplo, lo que significa Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, un ejemplo muy claro de lo que es el año agradable del Señor, con el ejemplo de Mefiboset en el antiguo pacto. El regalo, el mayor regalo del año agradable del Señor, que es el Espíritu Santo, y la seguridad eterna que tenemos en Cristo, la prosperidad bíblica, la salvación y la justificación. Dice la palabra que el Señor, vamos a entender lo que significa que el Señor nos atavió como a novia, también la sanidad integral, la libertad de la cautividad, la restauración del corazón, la libertad del temor, la libertad de la culpa, la reedificación, lo que significa reedificación y restauración, el ser sacerdotes de nuestro Dios, el ser libres de la codicia, el comer el bien de la tierra, el vivir en perpetuo gozo, el tener doble honra, la paternidad de Dios, etcétera. Tenemos muchísimos elementos que componen el año agradable del Señor, y en este estudio vamos a ir tratando, si no todos, por lo menos la mayoría o los más importantes, para bendición nuestra, para que cada uno de nosotros entremos en esa vida del año agradable del Señor, en ese año de la buena voluntad de Dios, que lo vivamos lo más plenamente posible. Si ya somos salvos, ya lo estamos viviendo, pero podemos vivirlo más plenamente, porque en el Señor no hay límites. Recordemos que la vida del justo es como la luz de la aurora, va en aumento. No hay límites para usted y para mí. No hay límites en lo que podemos experimentar del año agradable del Señor el día de hoy en nuestras vidas terrenales. Pero recordemos que el punto esencial en todo esto es que renovemos nuestra manera de pensar para que podamos, en primer lugar, renovemos nuestra manera de pensar para que vivamos la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y eso implica que seamos esforzados en ese punto, no en hacer buenas obras para ganarnos algo, sino en la transformación de nuestro entendimiento, en el salir de la carne para entrar en las dimensiones del Espíritu en todas las áreas de nuestra vida. Muy bien, con esto hemos terminado la primera parte, que era la introducción al año agradable del Señor, y les esperamos el día de mañana a las 7 de la noche para continuar con el tema del año agradable del Señor, con otro elemento del año agradable del Señor, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Recuerde, a las 7 de la noche. Por el otro lado, también le recuerdo que por la mañana tenemos no tenemos una hora fija, pero por las mañanas tenemos tenemos una transmisión pequeña de una perla en la palabra. Es una enseñanza muy cortita. Dice la palabra que la palabra tiene perlas escondidas. Y estamos tratando de encontrar y enseñar acerca de esas perlas escondidas de la palabra de Dios todos los días, una de lunes a viernes. Así que también le invitamos para que en la mañana busque esa enseñanza que queda grabada en nuestras páginas, y por la noche tendremos el estudio del año agradable del Señor. Muchísimas gracias por haberse conectado. Que el Señor les bendiga grandemente, que tengan una bendecida noche, que el Señor recupere nuestras fuerzas para que el día de mañana todo lo que hagamos, lo hagamos con entusiasmo, con bendición, lo hagamos bajo la guianza del Señor y sea de bendición para nuestras vidas, de bendición para la vida de los demás a nuestro alrededor, pero por sobre todo para la gloria de Dios. Bendiciones para cada uno, que tengan una linda noche, un abrazo y muchas gracias por conectarse.